Bien, eh, quisiera esta vez tratar de adelantar una reconstrucción de cierto paradigma de la razón política eh, sobre el cual es posible asentar un posicionamiento. Este posicionamiento puede ser a la vez filosófico, científico y teórico a propósito de la política. Y este posicionamiento tiene que ver sobre todo con una condición de clase. Entonces es muy habitual en el campo epistémico de las ciencias positivas y sobre todo de ciertos paradigmas dominantes en las ciencias sociales. Y cuando digo dominantes no es porque sean del todo dominantes académicamente hablando, pero sin duda lo son desde el punto de vista del desempeño profesional. Estos paradigmas científicos positivistas o esta práctica positivista de la ciencia política y de las ciencias sociales en general suele desplazar, digamos, como a un tercer plano, casi en la irrelevancia, la condición social del sujeto de conocimiento y este desplazamiento obviamente encubre la condición de clase de aquellas personas que desarrollan conocimiento sobre la sociedad. Pues bien, para poder continuar con nuestra indagación, con nuestras investigaciones sobre la crítica a la razón política, que como veremos más adelante tiene una relación muy especial con la crítica a la razón crítica y con la crítica a la razón pedagógica. Pero por lo pronto, concentrándonos en ir construyendo los peldaños que nos van llevando hacia una reflexión sobre la crítica, una reflexión crítica sobre la política o sobre lo que denominamos razón crítica, cosa que podremos esclarecer con mayor detalle cuando comentemos los textos de Regis Debray al respecto. Construyendo esos peldaños, pues hay que tomar un posicionamiento claro desde el inicio para poder avanzar en esa tarea. Entonces, avanzando en esa tarea, quisiera ahora repasar, digamos, una cierta reconstrucción que sobre el marxismo propusieran en su momento François Chatelet, Evelyn Pisier-Kouchner y Jean-Marie Vincent, que son unos autores franceses que desarrollaron en 3 tomos una reconstrucción del marxismo para los años 70. Yo quisiera concentrarme especialmente en tratar de reconstruir un poco lo que estos autores decían a propósito de la relación entre marxismo y política. Eso es como lo fundamental. Entonces, estos autores trabajaron esa cuestión mirando en principio la cuestión política, digamos, la dimensión política del marxismo como hecho histórico. Es decir, entender primero que el marxismo es un acontecimiento histórico, antes que un paradigma que podríamos denominar abstracto de las ciencias sociales o de la filosofía social. En segundo momento pasan a través de esta distinción entre la política y lo político a mirar, bueno, cómo es que el marxismo se actualiza o se articula en el ámbito de lo político y en el ámbito de la política. Ellos tienen una comprensión, una cierta comprensión de esa distinción. Y finalmente, pues ya exponen, digámoslo así, los grandes temas, las grandes líneas que atraviesan eh, al marxismo entendido como teoría, como forma de pensamiento, pero también como praxis histórica. Entonces, la importancia de poder identificar, o al menos para mí, la importancia de poder identificar estos elementos que a mi juicio fueron bien sistematizados en aquel entonces. Por supuesto, el marxismo ha ido cambiando muchísimo y más adelante lo veremos también con ciertas lecturas que haremos de textos de Adolfo Sánchez Vázquez,
de Tilman Evers, de Samir Amin, eh, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, por supuesto. Ahí hay unas variaciones que nos indican, por supuesto, que el marxismo ha cambiado, que el marxismo se modifica, que el marxismo no ha muerto, sobre todo no ha muerto, y es posible o es susceptible de nuevas lecturas. Entonces, digamos que soy plenamente consciente de que esta sistematización tiene ya muchos años, pero creo que como punto de entrada es bastante útil, me ha parecido sumamente esclarecedora al respecto. Eh, y bien, comencemos entonces por indicar que el marxismo pues, ha de ser comprendido primeramente como un hecho histórico. Pero, ¿qué significa pensar el marxismo como hecho histórico? Lo que en principio significa eso es que de hecho sorprende, ¿no? Que el grado de influencia ideológica que sobre la vida política tuvo el marxismo a lo largo del siglo XX em, no sea considerado por algunos como algo de suma relevancia. De hecho, se tiende en cierto sentido a soslayar la experiencia histórica de las organizaciones políticas y sociales que tomaron o adoptaron como ideología particular al marxismo. Por todo el tema del socialismo real, por el fracaso del socialismo real, digámoslo así, como alternativa de organización sociopolítica y socioeconómica a nivel mundial. Ese fracaso ha llenado de cierto escepticismo, también de un sentimiento vergonzante a muchos viejos marxistas, pero nosotros no, que pues, yo nací en 1985, el muro de Berlín cae en 1989, tenía 4 años, no era consciente de eso. Sin embargo, como fui adquiriendo conciencia entre la década de los años 90 y los años 2000, eh, pues mi formación sí estuvo en principio muy coartada por personas que eran supremamente escépticas con respecto a las potencialidades del marxismo, aunque después, llegando a la Universidad Nacional de Colombia, me encontré con profesores, entre ellos y sobre todo Miguel Ángel Herrera Esgaib, pues me permitieron ver cuál era la importancia fundamental del marxismo, no solamente para el desarrollo de las ciencias sociales y la filosofía, sino puntualmente para el desarrollo de la ciencia política, o sea, puntualmente para la comprensión de la realidad política y por lo tanto para la crítica de lo que yo llamo razón política. Bien, entonces eh, sorprende que el marxismo haya tenido esa influencia y que algunos quieran soslayarla. Sin embargo, pues en su origen, el origen del marxismo está en el siglo XIX, cuando en 1843 se reunieron en Berlín algunos intelectuales progresistas que publicaron libros y folletos dedicados a la crítica del régimen prusiano de Guillermo Federico IV. Entonces, entre estos intelectuales, dicen nuestros autores franceses, Châtelet, Pierre Kouchner y Vincent, que entre ellos estaba, por supuesto, un licenciado en Derecho que, inspirado en el materialismo clásico, pues acaba de defender una tesis doctoral en filosofía acerca del pensamiento de Demócrito y Epicuro, muy famosa, aunque yo la he visto por encima, todavía no he tenido la oportunidad de estudiar ese documento. Y ese intelectual, ese doctor, joven doctor con tan solo 25 años, que fue el joven Marx, pues ya comenzaba a elaborar un pensamiento dedicado a la política. Eh, a Marx se le asocia mucho con la sociología, con la historia y con la historiografía y sobre todo con la economía, también mucho con la filosofía, por supuesto, pero dentro de las ciencias sociales es como Marx es un economista, en la historia del pensamiento económico. Marx es un filósofo en la historia del pensamiento filosófico. En la facultad de, de sociología se le pueden hacer seminarios a Marx entendido como sociólogo, pero Marx entendido como politólogo es una cosa que no defienden muchos, eh, salvo Miguel Ángel Herrera, que habiendo eh,
reconstruido el origen de las, digamos, una cierta refundación de la ciencia política en la obra del italiano Antonio Gramsci, pues ahí también hay unos apuntes que permiten pensar que Marx, pues en Marx hay una ciencia política, aunque su objeto, por supuesto, es la economía política. Sobre esos detalles iremos después cuando entremos directamente al pensamiento de Marx. Eh, por lo pronto, diremos que el rigor, ¿no? Y la combatividad que le llevaron a Marx a publicar como corresponsable, perdón, como responsable, ¿no? En aquel movimiento eh, al que nos referíamos, eh, le dieron una cierta singularidad que se expresó en la Rheinische Zeitung, que fue una gaceta cuyos tirajes eran ya de miles de ejemplares y que pronto pues sería sometida a una censura, que será pues la historia biográfica, ¿no? La biografía de Marx es una biografía de la censura, que tuvo que padecer por sus convicciones políticas y por su compromiso praxeológico con la defensa de esas convicciones. Entonces, en el siglo XIX nace el marxismo, pero un siglo después, dos de los estados-nación más poderosos del mundo, ¿cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China se asentaron en el marxismo. Así, del paso de un siglo al otro, el marxismo siguió siendo fundamental, siguió siendo muy influyente. Mientras que a la par de que el marxismo fuese asumido por estas dos grandes estados del siglo XX, pues muchos partidos políticos y movimientos sociales y millones de militantes pues se cobijaron bajo la ideología del marxismo. E incluso en las academias europeas, en las comunas chinas o en las guerrillas de la América Latina se estudiaba el manifiesto del Partido Comunista con el objetivo de esclarecer un proyecto común de liberación. Entonces, el siglo XIX y el siglo XX son los siglos del marxismo. Mm, Lo que no quiere decir que hoy, en el siglo XXI, el marxismo ya esté sepultado, como creen algunos intelectuales posmodernos o, en últimas, reaccionarios que pues niegan que la vigencia del marxismo seguirá siendo la vigencia del capitalismo en la medida en que el marxismo surge como crítica del capitalismo. Entonces, eh, allí, digamos, con este perfil, podemos entender que el marxismo ha sido un acontecimiento en, que parte en dos, por decirlo así, la historia del desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Eh, por supuesto no voy a exponer esa historia, de eso nos encargaremos más adelante, mucho más adelante, cuando entremos a discutir plenamente el tema de la ciencia política y por supuesto los temas del humanismo y de la filosofía. Por lo pronto, diremos que el marxismo como acontecimiento debe ser interpretado primeramente para poder entender de dónde surgen pues, las tesis fundamentales de esta ideología. Entonces, antes de entrar a una reconstrucción de las etapas de evolución histórica del marxismo como movimiento o acontecer histórico, em, eh, nuestros autores, Chatelet, Pierre Kouchner y Vincent, em, pasaban rápidamente a revista unos ciertos elementos configurantes del marxismo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? No es tan fácil de responder como a ese interrogante, ¿no? ¿Cuáles son? Porque el marxismo ha tenido varias corrientes. Si uno mira la sistematización que hizo Rigoberto Lanz, em, pues hay una especie de generaciones, dice Rigoberto Lanz, de los pensadores marxistas. O si uno ve los dos tomos sobre el marxismo de Gregorio Yurre, son cualquier cantidad de temas los que están allí, digamos, expresados, ¿no? Y así hay muchas sistematizaciones del marxismo donde esos temas, esos tópicos, esos elementos configurantes se multiplican o se reducen. Eh, en la perspectiva de nuestros autores, el marxismo, pues en tanto concepción del mundo o forma de conciencia,
puede ser interpretado como una filosofía, primero, pero no como si a la manera, digámoslo así, de la antropología filosófica en la tradición occidental, pues este pretendiera determinar lo que es esencial a la naturaleza humana y por lo tanto definirla de una vez y para siempre, ¿no? A través de la construcción de conceptos y de categorías que tienen pretensión de universalidad. No es esa, eh, eh, digamos, la vocación filosófica del marxismo. Entonces, como lo aclararon las corrientes altuserianas en particular a propósito del materialismo dialéctico, la excedencia del ser con respecto al pensamiento, pues ha sido desde su origen en el pensamiento de Marx un postulado de la epistemología marxista, ¿no? O un principio de la epistemología marxista, más que un postulado, pues que previene al marxismo y a la subjetivación, ¿no? Marxista o políticamente marxista o socialista, comunista, de caer en una subsunción abstracta e inadecuada del objeto real y concreto, cualquiera que éste sea. Entonces, el marxismo como filosofía tiene más una especie de dimensión epistemológica, más que ontológica, aunque Marcuse discutirá eso, ¿no? Tiene la pretensión de darle al marxismo una dimensión ontológica. Lo mismo podemos decir de Karol Kosik a propósito de su dialéctica de lo concreto. Incluso podemos decirlo de Negri, aunque ya en Negri hay Antonio Negri ya hay unas variaciones bien importantes a propósito de lo que es el marxismo. Pero bueno, en principio se puede entender el marxismo como filosofía, pero en tanto forma de conciencia, en tanto forma que articula, en cierto sentido, la realidad que para el marxismo esa realidad es histórica, eh, es material y tiene historia, ¿sí? Entonces, por ahí, eso es lo primero. Lo segundo es que el marxismo nos propone un análisis de las estructuras económicas que configuran la producción y la reproducción práctico-material de las sociedades humanas. Y lo hace pues muy a pesar de, digamos, del marxismo ortodoxo, sin caer en el objetivismo positivista en el que suelen caer las ciencias que intentan emular las ciencias de la naturaleza, ¿no? Las ciencias sociales que intentan emular las ciencias de la naturaleza. Em, Bien, esta idea em, que si bien es ortodoxa, aunque no en el sentido en que lo piensa Lukács, porque la idea que tiene Lukács del marxismo ortodoxo es bien interesante a propósito de lo que considera él una ortodoxia. Tal vez tengamos la oportunidad de comentar en algún momento los textos del joven Lukács contenidos en Historia y Conciencia de Clase, tal vez. Pero por lo pronto, no. El asunto es que en cuanto a eso, en el marxismo hay también una especie de economía, ¿no? Gracias a la cual, una economía política, gracias a la cual pues, el pensamiento crítico y revolucionario no se agota en las abstracciones idealistas, no se contenta con los constructos del pensamiento, del puro pensamiento, sino que comprende también la realidad material y concreta de las sociedades humanas. Allí hay una perspectiva, por supuesto, en la que el elemento filosófico, epistemológico, adquiere una concreción material en las relaciones económicas que pues, median, ¿no? La relación última entre ser humano y naturaleza, y a partir de la cual pues, la vida genérica se reproduce. La vida genérica del ser humano. Me digamos, a eso me refiero, en la medida en que el marxismo es una antropológica, el marxismo no trasciende hasta donde yo sé, ni, a pesar de que existan las tematizaciones ecosocialistas, el marxismo es una antropológica, no trasciende el ámbito de la vida humana, lo que le interesa al marxismo ética, política, epistémicamente es la realidad humana. Pero bueno, eh, en un segundo momento tenemos al marxismo como elemento configurante una economía, filosofía y economía. Y pues finalmente el marxismo define también una política, o sea, una praxeología organizacional de las transformaciones históricas que
bueno, en un sentido paradójico, pone en tela de juicio y muy radicalmente, ¿no? La autonomía del campo político con respecto a los demás campos que integran la estructura orgánica de las sociedades. Entonces, el marxismo contiene también una política, pero una política que no va a ser entendida de manera abstracta y personalista, como mucha gente entiende la política, que ya habíamos visto con Estanislao Zuleta a propósito de la democracia, que la política no puede ser entendida de esa manera abstracta y personalista, sino que en realidad conlleva, ¿no?, toda una forma de vida. Entonces la política está articulada allí junto a la economía y junto a la filosofía como elementos configurantes del discurso marxista, que es algo distinto a considerar ya la política como una instancia articulada a otras instancias en estructura orgánica de una formación social. Ese es otro tema, lo veremos más adelante. El punto aquí es que el marxismo, si lleva a una filosofía, es porque construye una forma de conciencia; si lleva una economía, es porque le atañe como objeto las relaciones económicas están, que median, digámoslo así, el soporte de la realidad humano-social; y también lleva una política desde el punto de vista de la militancia a la que invita el pensamiento marxista como pensamiento revolucionario. Entonces, si como lo sostuvo Poulantzas, parafraseando a Marx y a Engels, la política es el motor de la historia, porque la política es la lucha de clases, ello quiere decir que, a diferencia pues, de la economía, a la cual sin embargo pues, se encuentra orgánicamente articulada, como lo decíamos ahora, pues la política no tiene que ver tanto con la producción y la reproducción de lo social, sino más bien con la conservación o la transformación de las relaciones sociales de producción. Allí hay un punto importante porque precisamente es en la política lo que vamos a hacer por lo pronto un énfasis. Eh, lo haremos después en la economía y especialmente a propósito de Marx y del capital, con una previa introducción crítico-ideológica de Maurice Dove a ese momento, pero el asunto es que por lo pronto nos ocuparemos de la política, de la dimensión política, que es lo que nos interesa subrayar a propósito del discurso marxista. Entonces, si la producción y la reproducción social no son tanto el objeto de la política, cosa que un pensador como Dussel, lector asiduo de Marx, podrá criticar, mm, sino con la transformación de las relaciones sociales de producción, porque el elemento constitutivo, en tanto que motor de la historia, lucha de clases, es esta dinamis a la que conduce el antagonismo entre las clases sociales, pues está la pugna por el reconocimiento entre estas clases, y me disculpan que utilice ese concepto hegeliano, es una pugna que le da movimiento a la historia, y por lo tanto eh, la política, más que establecer el orden, es lo que lo va moviendo, ¿no? Pero bueno, esta distinción entre lo político y la política podrá aclarar un poco más ese punto y lo veremos más adelante. Eh, hay en todo, digamos, en todo caso, cosa que omiten autores como los mismos Chatelet, Pericy, Kouchner y Vincent, y poco a poco me iré apartando un poco su lectura, cosa que tampoco advierten Althusser, Balibar, incluso Poulantzas, que es de entre los marxistas uno de los que más me agrada, pues una sistemática del pensamiento que se aparta pues de la filosofía clásica y la ciencia moderna convencional, por contener, como bien lo ha mostrado el maestro Enrique Dussel, una determinación ética que se allega, ¿no?, a una especie de humanismo militante, como lo definía el venezolano Rigoberto Lanz. Y esta ética, esta dimensión ética tan ajena a este pensamiento antihumanista del marxismo francés, para mí será clave para poder entender la naturaleza existencial del discurso marxista como posicionamiento de clase, que es en últimas lo que quisiera desarrollar en los siguientes videos a partir de
ciertas lecturas. Ahora bien, nuestra concepción del marxismo entonces no podría quedarse en una abstracción, es decir, que no podría reducirse a ser un entendimiento puramente descriptivo de la estructura antropológica, epistemológica, tecnológica y praxeológica que ordena pues su sistema categorial, sino que esta estructura debe poder ser captada en su historicidad, o sea, que debe ser captada en las luchas históricas del proletariado revolucionario que lucha por su liberación. Bien, es por eso que estábamos hablando fundamentalmente de un posicionamiento de clase. Y ese posicionamiento de clase tiene una historicidad, tiene una ética, tiene una dimensión filosófica de la realidad, tiene una dimensión material de la economía, tiene una dirección, digamos, organizativa y de movimiento a propósito de la política. Y estos elementos configurantes pues son claves para poder entender la historia, las etapas de la evolución histórica que experimentó el marxismo entre el siglo XIX y el siglo XX. Em, pero bueno, pasemos entonces ahora a mirar cuáles son esas etapas, ¿no? De la evolución histórica del marxismo o del discurso marxista incluso. Bueno, no tanto del discurso, porque para poder hacer una historia del discurso tendríamos que fijarnos muy específicamente en esta colección de enunciados que de algún modo han emergido en la historia intelectual del marxismo para darle forma. Esa no es, digamos, el propósito de esta exposición. La, sino más bien poder mirar en cierto sentido cómo ha sido el proceso organizativo del marxismo entre el siglo XIX y el siglo XX, para poder entender más o menos cómo fue que se formó en tanto que movimiento y paradigma de la razón política este posicionamiento de clase, que podemos llamar posicionamiento de clase, o que yo quiero llamar posicionamiento de clase. Lo primero es la primera etapa, que es la primera internacional. Entonces, podría indicarse, aun cuando sea muy esquemáticamente, que el marxismo pues aparece con los primeros textos marxistas del propio Marx, que por supuesto no era marxista, los cuales fueron escritos y publicados en el año 1943. Pues a partir de allí y hasta el Congreso de La Haya de 1872, pues en el que se vio interrumpida la Asociación Internacional del Trabajo, en adelante podríamos llamarlo AIT, ¿cierto? El pensamiento marxista tendría por sujeto protagonista de su trama ideológica no solo a Marx y a Engels, sino también y sobre todo al proletariado organizado de las sociedades europeas. Entonces, si bien habría que hacer un ejercicio distinto para poder entender lo que eh, significó el marxismo latinoamericano, especialmente en una reconstrucción que él hace José Aricó, que es bastante interesante. Por lo pronto nos vamos a referir al marxismo europeo en el sentido de que es justamente en Europa donde el marxismo adquiere la fuerza que adquirió en el siglo XIX y luego ya más o menos tocaremos algunos aspectos de lo que ocurrió más allá de Europa en el siglo XX, pero no mucho. Primero porque Chatelet, Perici, Kouchner y Vincent no lo tratan como tal y nos estamos centrando en su sistematización. Y segundo porque pues eso en cierto sentido rebasa eh, por mucho el estado actual de mis conocimientos al respecto. Pero bueno, quedémonos por lo pronto allí en Europa. Em, Como hito de aquel momento y sobre todo en la primera internacional, no nos es posible, o más bien sí nos es posible puntualizar la creación en Bruselas de la Oficina de Correspondencia Comunista de 1846. Pues con este dispositivo, ¿cierto? Las diversas expresiones del movimiento obrero pudieron establecer entre sí, ¿no? Al interior del movimiento, relaciones sociales de comunicación y de cooperación que, para utilizar el concepto de Negri al respecto, pues podrían considerarse en cierto sentido multitudinarias, aunque la genealogía de la multitud
por supuesto no apunta al siglo XIX. Luego, la articulación de este dispositivo, en principio comunicacional de transferencia, ¿no? Con la Liga de los Justos, que fue creada unos años antes, en 1839, pues hizo que la sumatoria del movimiento obrero y el movimiento de algunos artesanos inmigrantes alemanes diera origen a un dispositivo mucho mayor, que fue la Liga Comunista de 1848, a la que por supuesto se adhieren Marx y Engels. Y es que es con la fundación de esta organización que el pensamiento de Marx y Engels pues adquiere una nueva impronta, eh, que se definiría esencialmente por lo que llamaríamos organicidad. Es decir, es con la Liga de los Comunistas, con la creación de esta liga, que los trabajos teóricos que tanto Marx como Engels venían desarrollando fueron integrándose ya a una praxis para ser constitutiva del movimiento político y la razón política que se abriría camino a partir de esa integración. Entonces, el pensamiento erudito y conceptual en ese sentido deviene praxeología, ¿no? Del humanismo militante que quedó, pues concretamente expresado fundamentalmente en el Manifest der Kommunistischen Partei de 1848, más conocido como Manifiesto del Partido Comunista. Un texto que es sin duda canónico y que comentaremos después. Em, pero que también es doctrinario y acontecimental, ¿no? De los muy pocos textos que podrían decirse de semejante cosa. No obstante, pues el retroceso del movimiento obrero producido por el fracaso de las tentativas revolucionarias en Europa durante ese año, pues produjo dos acontecimientos decisivos que quizá puedan interpretarse como ciertas particiones, ¿no? No tan contradictorias como paradojales, diríamos, de la organicidad que había sido hasta ese momento alcanzada por el pensamiento marxista. Entonces, por una parte está la creación de la AIT en 1846, la Asociación Internacional de Trabajadores, que había precisado, pues a la manera de una necesidad ideológica y praxeológica, la composición y la publicación de ese manifiesto. Y por otra parte está la publicación 20 años más tarde, en 1867, del primer tomo de Das Kapital, ¿no? El Capital, que es una crítica de la economía política, porque ello habría implicado pues un distanciamiento del propio Marx y también, aunque con menor medida, Engels con respecto a las tareas más específicas de la militancia política para dedicarse de manera muy febril, ¿no? A lo que será pues su opus magna, que entre otras cosas pues quedó inconclusa porque Marx pues no tuvo el tiempo ni los recursos para poder desarrollar ese trabajo que además fue pues una obra monumental, muy extensa, muy compleja, eh, y bueno, que escapó pues a las posibilidades materiales y existenciales del propio Marx. Pero entonces, gracias a esto último, la primera crisis del movimiento pues fue superada por medio de la profundización teórica y su difusión militante, ¿no? Y de otro lado, eh, la interior, el lado más interior de más bien al interior de la Asociación Internacional de Trabajadores, se produjeron numerosos conflictos derivados de las contradicciones pues, que oponían al marxismo y a las reivindicaciones particulares de los proletariados nacionales, ¿no? Al interior de la Primera Internacional. Entonces, por una parte, este primer momento de la Internacional Obrera estuvo marcado por la instalación de unos fundamentos teóricos que le dieran organicidad ideológica al movimiento y por otra parte pues viene una especie de crisis, ¿no? Por la imposibilidad también de ese discurso de poder finalmente rodear completamente a las distintas expresiones del proletariado que por supuesto tenían tareas prácticas militantes que cumplir. Entonces, los lasallistas de Alemania, los sindicalistas radicales de Inglaterra, los anarquistas partidarios de Proudhon y de Bakunin en Francia y sobre todo las numerosas corrientes que lideraba Mikhail Bakunin, pues fueron
incapaces, ¿no?, de consensuar una, pues, estrategia revolucionaria que les condujera hacia una transformación y una superación histórica de los regímenes burgueses. Entonces, la Asociación Internacional de Trabajadores fracasó ante la derrota del movimiento obrero en la Comuna de París de 1848, mientras el colonialismo europeo pues expandía sus fronteras. Entonces, en medio de toda esa situación, Marx y Engels pues retornaron al estudio teórico e histórico y sistemático de la realidad humano-social. Fue como una suerte de retirada. Y pues esto va a ser importante en la, por lo menos en la arqueología del discurso marxista que se podría pues practicar más adelante. No haremos exactamente una arqueología, pero sí por lo menos una reconstrucción sistemática, arquitectónica del pensamiento marxista, pero más adelante. Bien, la segunda etapa, que es pues la etapa de la Segunda Internacional, eh, la podemos observar desde el punto de vista en que el manifiesto del Partido Comunista de 1848 pues fue traducido a muchas lenguas europeas, mientras los otros textos de Marx, en especial el Capital, pues se convertían en elementos indispensables para la movilización ideológica del conjunto de las, digamos, de las organizaciones revolucionarias dentro y fuera de Europa. Entonces es cuando empieza a difundirse em, continentalmente el pensamiento marxista. No obstante, diríamos que la burguesía triunfó en su avance económico y político y el proletariado pues cada vez más oprimido y al mismo tiempo pues cada vez más consciente de su fuerza, agudizaba las contradicciones sociopolíticas. Entonces ahí hay un elemento paradójico y Chatelet, Piseur Kouchner y Vincent insistirán en estas paradojas que ocurren y que tienen que ver con el hecho de que al mismo tiempo, simultáneamente en que el movimiento proletario, el movimiento obrero, el movimiento socialista, comunista, internacional, se iba desarrollando praxeológicamente en la medida en que se iba avanzando, el movimiento también iba retrocediendo. Avanzar y retroceder es como una especie de dinámica que podríamos llamar contradictoria, incluso dialéctica, em, y que se dio en la historia de este movimiento. Entonces, la dialéctica de la historia, ¿cierto? O la lucha de clases como motor de la historia, pues tuvo su manifestación en este proceso contradictorio. La perspectiva marxista entonces iba de este modo fortaleciéndose tras la muerte de Marx en 1883 y en 1889 pues se constituyó la Segunda Internacional de los Trabajadores, donde pues el marxismo se fue convirtiendo en una fuerza política explícita, presente y bien diferenciada. Y bien, la acción política de los partidos socialdemócratas europeos pues comenzaron a organizarse o comenzó a organizarse bajo una comprensión teórica de la lucha de clases que estaba abiertamente influenciada por el pensamiento de Marx y de Engels. Em, digamos, hasta ese punto llega a ser explícita la fuerza del marxismo al interior de la internacional, que quienes eran en cierto sentido escépticos o contrarios a la idea de una revolución insurgente, insurreccional, eh, de todas maneras comenzaron a apropiarse de la crítica que Marx había hecho de la economía política burguesa, del capital. Y luego, pues como dialéctica de la derrota, y esto es bien interesante porque, pues, no solamente en el propio Marx está presente esta dialéctica de la derrota, en la medida, pues, la experiencia de la Comuna de París es aleccionadora al respecto, también el exilio de Marx, pero también la muerte de Lenin o el encarcelamiento de Gramsci e incluso
el encarcelamiento de Negri y lo que ocurre con la autonomía operaria en en la Italia de los años 70 y 80. O sea, hay una dialéctica de la derrota que parece estar siempre allí incrustada en la historia del marxismo y habría que analizar en profundidad cuáles son las dimensiones, diríalo así, no sé cómo llamarlo exactamente, pero habría que mirar cuáles son las dimensiones existenciales, de histórico-existenciales, si es que se pueda decir algo así, de esa dialéctica, porque al estar presente durante diversos momentos históricos del desarrollo del movimiento proletario y del discurso marxista, este discurso pues va adquiriendo innovaciones, innovaciones que intentan reflexionar esa derrota y reaccionar, por supuesto, ante esa derrota. Em, Esta dialéctica de la derrota, pues que será muy importante en las reflexiones de Gramsci, hace que que el marxismo entre en un proceso oscilatorio de ganancias y de pérdidas. Pues mientras se intensificaba la represión de la burguesía en contra de la movilización del proletariado, pues más se radicalizaba pues la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, el periodo histórico que de la Segunda Internacional comprendió desde el año 1889 hasta el hiato que va del año 1914 a 1917, cuando ya ocurre la- la Revolución de Octubre, pues es un tiempo paradójicamente marcado por esta dialéctica de la derrota y por sus contradicciones constitutivas, ¿no? Para no decir esenciales. Entonces, de acuerdo con esto, el segundo momento en la evolución histórica del marxismo pues terminó durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En 1914, la Segunda Internacional pues se desmembró y el movimiento proletario priorizó la defensa de las fronteras nacionales frente a las agresiones externas, considerando pues a la patria en peligro por encima de la solidaridad internacional de la clase obrera. Ahí termina la segunda etapa de la evolución histórica del marxismo. Y hay una tercera etapa que por supuesto es también la tercera internacional. Y en este tercer momento comenzó a partir de 1917, cuando los bolcheviques invocaron el marxismo como doctrina, al tomarse el poder en Petrogrado y en Moscú. Entonces aquí comienza un nuevo momento marcado por nuevas contradicciones. El marxismo se convirtió así en la doctrina oficial de un Estado-nación. Eso no había ocurrido antes. Y además un Estado-nación numerosamente poblado, un Estado-nación muy grande, territorialmente enorme y cada vez pues más poderoso. Todos sabemos cuál llegó a ser el estatus de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el siglo XX, ¿no? Pues hay aquí tres elementos asociados que deben subrayarse de acuerdo con la sistematización histórica que ofrecen eh, Pierre Kouchner, Chatelet y Vincent. La primera es la construcción del nuevo Estado socialista. La segunda es la discusión sobre el socialismo en un solo país. Y la tercera, el nacimiento de la patria comunista. Entonces, esta incorporación del discurso marxista a la construcción de un Estado, además de un Estado de enormes proporciones, incluso con ciertas tendencias imperiales, pues obviamente introdujo nuevos problemas de la teoría marxista que, si bien tienen su fundamento en el pensamiento de Marx y Engels, sin duda alguna, ya en cierto sentido vienen a desnaturalizar el pensamiento insurgente de resistencia contestatario, políticamente revolucionario de estos autores que dieron origen al discurso marxista, porque ahora, pues, el problema de la transición socialista que no había sido pensado, por supuesto, eh, por los autores fundadores, salvo con algunas notas que pueden interpretarse en esa dirección en el manifiesto del Partido Comunista, sino que fueron pensados más bien por Lenin, en el Estado de la Revolución y en otros textos, fundamentalmente por Lenin, eh, eso ya lleva el marxismo a un nuevo nivel.
Entonces, la ideología que va a recubrir estos elementos acompañó a la movilización del proletariado en los países del norte global, mientras que en los países del sur, pues, países colonizados, pues la movilización del proletariado adquirió también cada vez más fuerza. Sin embargo, y aquí seguimos con el tema de las paradojas y las contradicciones, pues la defensa incondicional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la conversión del marxismo pues en doctrina oficial del Estado suscitó múltiples problemas. Entonces, a partir de 1919, los militantes de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, perdón, de la ex Rusia, porque ya había dejado de ser Rusia, pasó a ser la Unión Soviética, militantes de Europa y de Asia, pues consideraron que la teoría marxista em, eh, o marxista-leninista, pues había sido cooptada por una práctica política tradicional y que gracias a ello la patria comunista, pues había sido transformada en una sociedad de castas y intereses de casta. Un poco como la crítica que se le hace a Cuba, un poco como la crítica que se le hace hoy a Venezuela. Entonces, ese oficialismo regresó, reinstaló una especie de división de la sociedad en clases, que era precisamente lo que el Estado socialista, de transición socialista, tenía que evitar. Ahí esa contradicción pues, fue denunciada por intelectuales y militantes de muchos lugares. Las contradicciones entonces experimentadas por la Segunda Internacional pues se duplicaron y se agudizaron con la Tercera Internacional y con el desarrollo de la línea soviética a partir de ella, ¿no? Entonces, la socialdemocracia retomó su fuerza dentro de los círculos obreros en la medida en que criticaba el autoritarismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro y fuera de sus fronteras. Entonces, al volverse el marxismo una ideología de Estado, se petrifica, se cristaliza, se dogmatiza, pierde capacidad crítica. Y esa capacidad crítica que originalmente tenía el marxismo es aprovechada por el discurso socialdemócrata que ya no es revolucionario sino reformista. Entonces el marxismo también experimenta allí unas modificaciones importantes que son los que vamos a ver fundamentalmente eh, toda esta discusión en la que participan Karl Kautsky, en la que participa también Karl Korsch, en la que participa, por supuesto, Rosa Luxemburg y otros eh, intelectuales marxistas que reflexionaron sobre los alcances y limitaciones de esta experiencia de la URSS. Ahora, tanto en su inicio como después, ¿no? No solamente en su inicio, aunque en su inicio también. Bien, así las cosas, la crítica pues se hizo em, por una parte, o sea, la crítica de la URSS se hizo en nombre de la democracia, ¿sí? Contra el autoritarismo del buró. Se hizo en nombre de la Segunda Internacional, es decir, tratando de rescatar acuerdos o consensos a los que el movimiento proletario internacional había llegado en su encuentro anterior y se hizo también en nombre del marxismo, de un marxismo redefinido, ¿no? Un marxismo que se resistía pues a petrificarse, a cristalizarse, pero que de todas maneras no va a ser tan potente en la medida en que renuncia parcialmente al elemento revolucionario para convertirse en un instrumento de lucha política de partido, pero ya más estableciendo pues la distancia enorme entre la acción pragmática y la acción utópica. Bien, podríamos decir entonces que mientras más poder adquiría la URSS, más fuerza iba a adquirir las corrientes de izquierda, pues que se oponían a su hegemonía, ¿no? Y esta dialéctica del totalitarismo fue lo que caracterizó el periodo durante el cual Alemania avanzaba hacia el nacionalsocialismo y por otra parte de Europa, pues avanzaba hacia el fascismo. Entonces, fijémonos nosotros cómo al interior del movimiento proletario internacional se estaban dando unas modificaciones que en cierto sentido ablandaban al marxismo, ablandaban a la internacional obrera,
la reacción burguesa se endurecía hasta tal punto en que pues adquiría ya una fisonomía fascista y nazi, ¿no? Em, Bien, en 1933 la derrota del marxismo hizo que la URSS, pues la derrota del marxismo europeo, pues, hizo que la URSS y la Tercera Internacional pues, se tornaran autoritarias, incluso policivas, ¿no? En los países industrialmente avanzados, como Alemania, Francia, Inglaterra, las alianzas entre fuerzas políticas que podríamos llamar progresistas se reforzaron teniendo pues como banderas la defensa de las libertades, el compromiso con el parlamentarismo, la organización política administrativa del capitalismo, el paso de la lucha universal en contra del colonialismo imperialista al particularismo pues de las reivindicaciones pues más nacionalistas, etcétera. Todos estos elementos progresistas se hacen van adquiriendo mayor fuerza en el movimiento internacional obrero y se van dejando, como vemos, los elementos más revolucionarios, porque las circunstancias previas a la Segunda Guerra Mundial y posteriores a la Primera Guerra Mundial, este periodo entre guerras, pues va a generar una, digamos, un revolcón, ¿no? ideológico al interior del movimiento obrero internacional. Entonces, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento de Marx se debilita radicalmente como ideología movilizadora, porque el curso de la historia pues no lo favorecía, ¿no? Sin embargo, durante los combates en contra del fascismo, los conceptos y las consignas marxistas recobraron su fuerza ideológica. Entonces las militancias populares pues se levantaron contra el fascismo y contra el imperialismo, de los cuales pues el nazismo fue la expresión más condensada. Y luego podría decirse que los acontecimientos decisivos de la Segunda Posguerra Mundial pues fueron la fundación de China Popular en 1949, la Revolución Cubana de 1959, la evolución de las democracias populares, los movimientos de insurrección en América Latina, en África y en Asia, así como también pues la resistencia armada, ¿no? de los vietnamitas frente a la invasión imperialista de los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes que habiendo pasado todo este periodo convulso de guerras en Europa, el marxismo en esa tendencia a ir y venir entre la radicalidad y la no radicalidad, entre la radicalidad y la moderación, termina como diseminándose eh, hacia la mitad hacia mediados del siglo XX en procesos revolucionarios y en transformaciones o instalación de regímenes socialistas en distintas partes del mundo. Es como si a trompicones el discurso marxista hubiese podido salir de la trabazón en la que estuvo metida la Internacional Obrera por causa de la guerra y en la que finalmente muere la Internacional Obrera como proyecto del movimiento proletario internacional. Es decir, después de la Tercera Internacional no ha habido otro encuentro tan grande como estos tres encuentros fundacionales en los que el marxismo pues tuvo estas transformaciones, estas evoluciones que al menos hasta mediados del siglo XX, incluso un poco más allá, ya llegando al último tercio, entrado al último tercio del siglo XX, pues no volvió a experimentar. Entonces el marxismo se impuso a partir de esto como referencia última de ciertos movimientos, pero como sabemos, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, pues las cosas van a ser diferentes y el siglo XXI en cuanto al marxismo y al movimiento proletario internacional es y será una cosa supremamente distinta.